Esta es una historia real. Nuestra generación romantiza el hecho de filmar documentales. La cámara al hombro, la laptop en la mochila, el disco externo en el bolsillo, como si en cada rincón hubiera una historia esperando ser descubierta. Yo también era así, hasta que fui a ese pueblo. Me llamo Sem. Tengo 24 años y estudio cine documental en Estambul. O tal vez debería decir estudiaba, porque ya no puedo tocar mi cámara. En cada cosa que miro por el objetivo, los veo a ellos, lo que perdimos esa noche. Todo comenzó con una tarea cualquiera. Nuestro profesor nos pidió que hiciéramos un documental sobre asentamientos abandonados y la memoria. Formamos un equipo de 5 personas. Yo, mi novia Elif, el técnico de sonido Barış, nuestro camarógrafo Deniz y la asistente de producción Selin. Todos estábamos emocionados. Nadie sabía lo que seríamos al volver. En el sureste de Turquía, en una provincia que no mencionaré, encontramos un pueblo borrado de los mapas. Fue completamente abandonado a principios de los años 90. No había información clara sobre el motivo. Algunos decían terrorismo, otros deslizamiento de tierra, otros callaban. Pero lo más inquietante era que la gente del lugar ni siquiera se atrevía a pronunciar el nombre del pueblo. «No vayan allí», nos dijeron. «Hay algo que nunca se fue». Éramos jóvenes y creíamos en el pensamiento científico. Veíamos las supersticiones como algo romántico, pero no las tomábamos en serio. Por eso, el viernes 13 de octubre, 5 personas partimos en 2 autos. Nos tomó 3 horas llegar. Cuando terminó el asfalto, seguimos por un camino de tierra. Cuando terminó el camino de tierra, tomamos un sendero de piedras. El GPS dejó de funcionar. Los teléfonos no tenían señal. La modernidad quedó kilómetros atrás. En la entrada del pueblo había un viejo cartel. Lo que estaba escrito se había borrado, pero en la parte inferior, con un rasguño reciente, había una sola frase: «Quien escucha, regresa». Barış le tomó una foto. Elif sonrió. «La atmósfera de terror es perfecta», dijo. En ese momento no sabíamos que no era una advertencia, sino una invitación. El pueblo era más grande de lo que pensábamos. Unas 40 o 50 casas, calles estrechas, una fuente de piedra en el centro y, en lo alto de la colina, una mezquita. Su minarete parecía atravesar el cielo. Ninguna ventana quedaba en las casas. Las puertas abiertas, las paredes agrietadas, los techos hundidos. Pero la mezquita estaba intacta. Ni una sola grieta, como si hubiera sido usada el día anterior. El primer día grabamos calles, casas, la fuente. No había nadie para entrevistar, pero la atmósfera era perfecta. Al caer el sol decidimos regresar al campamento. Afuera del pueblo, en un área arbolada, montamos nuestras tiendas, cenamos, charlamos un poco, planeamos el día siguiente. Alrededor de las 23, todos nos fuimos a dormir. Me desperté a medianoche con el llamado a la oración. Al principio pensé que estaba soñando, pero la voz era tan clara, tan cercana. Abrí los ojos. Vi que Elif también se había despertado. Nos miramos. Desde afuera de la tienda, desde la mezquita en lo alto, venía el llamado a la oración. Pero no era un adán normal. La voz era quebrada, ahogada, como si no saliera de un altavoz, sino directamente desde dentro del minarete. «En el pueblo no hay nadie», susurró Elif. «Ni siquiera hay electricidad. ¿De dónde viene esto?» Salimos de la tienda. Los demás también se habían despertado. Los 5 mirábamos hacia la mezquita en lo alto, en la oscuridad de la noche. El minarete estaba a oscuras, pero la voz seguía. El adán terminó. Cayó el silencio. Luego comenzaron los susurros. Al principio no entendíamos qué era, el viento o algo más, pero Barış encendió el grabador. «Escuchen», dijo. Se puso los auriculares y su rostro se puso blanco. «Alguien está hablando, habla en turco». Me pasó los auriculares, me los puse y lo oí. Decenas, quizás cientos de personas susurraban, pero nada se entendía. Las palabras se mezclaban. Solo pude distinguir una frase: «El que viene no se va, el que viene no se va». Me quité los auriculares. «Es una ilusión sonora», dije. «El viento crea el sonido». Ni yo mismo lo creía. Esa noche nadie pudo dormir. Nos quedamos en la tienda hasta el amanecer con las linternas encendidas. Los susurros continuaron durante horas. Alrededor de las 4 se detuvieron. Volvió el silencio, pero esta vez el silencio era peor, porque sabíamos que había algo allí. Nos observaba. Por la mañana decidimos recoger todo. «Vámonos de aquí», dijo Selin. Todos estuvimos de acuerdo. Pero Deniz se opuso. Trajimos todo el equipo, viajamos 2 días. Al menos quedémonos un día más y entremos a la mezquita. Tal vez dentro encontremos una explicación.
Discutimos. Al final no pudimos convencer a Denise. Él iba a ir a la mezquita. Yo voy, dijo. Si quieren, espérenme. Para que no fuera solo, fuimos todos. En ese momento cometimos el mayor error. La puerta de la mezquita estaba abierta. Entramos. El interior estaba más oscuro de lo que imaginábamos. Las ventanas estaban cerradas. Barish encendió la luz de la cámara. El suelo estaba limpio. No había polvo. Era imposible. ¿Cómo podía estar tan limpio un lugar abandonado durante 30 años? En la pared del mihrab había inscripciones en árabe. Parecían versículos normales, pero Elif sabía árabe. No son versículos, dijo con la voz temblorosa. Son nombres. Nombres de personas. Se acercó a la pared. Siguió las líneas con el dedo. Luego se detuvo. Su rostro se descompuso. Aquí están escritos nuestros nombres. Corrimos todos. Sí, ahí estaban. Sem, Elif, Barish, Denis, Selin. 5 nombres, uno debajo del otro. Debajo había otra frase en árabe. Elif la leyó. Los llamados han llegado. Comenzó el pánico. Elif empezó a llorar. Selin gritó. Barish golpeó la pared. Esto no puede ser una broma. Nadie pudo haber venido antes. Nosotros llegamos ayer. Denise intentaba calmarse. Alguien pudo habernos seguido. O la gente del lugar está jugando una broma. Pero el pánico en su voz mostraba que nadie le creía. Decidimos salir de la mezquita, pero la puerta se había cerrado. Denise intentó empujarla. No estaba cerrada con llave, pero no se movía. Como si alguien la sujetara desde afuera. Entre los 5 logramos abrirla. Salimos corriendo. El sol estaba en lo alto, pero el pueblo estaba oscuro, como si las sombras devoraran la luz. Corrimos hacia las tiendas, recogimos las cosas y subimos a los autos. Barish tomó el volante. Salimos a la carretera, pero no encontramos la salida del pueblo. Cada calle nos llevaba de nuevo al centro. 3 veces giramos, 3 veces llegamos al mismo lugar, a la fuente. ¿No hay GPS?, dijo Barish. Su voz se quebraba. La brújula gira, ambos lados marcan el mismo lugar. A las 15 decidimos dejar los autos e intentar salir caminando. Tomamos nuestras cosas y empezamos a andar. Pero el pueblo parecía infinito. Cada calle se veía igual, cada casa estaba igual de derruida. Caminamos durante horas. Comenzaba a anochecer y aún seguíamos en el pueblo. Entonces nos dimos cuenta de que Denise había desaparecido. Hace un momento estaba detrás de nosotros, ahora no. Gritamos, buscamos, recorrimos las calles. No había rastro, como si se lo hubieran tragado. Elif se desplomó. Esto no puede ser real, esto no puede ser real. La noche comenzó otra vez con el llamado a la oración, pero esta vez los susurros eran más claros. Denise, 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 repetían. Luego escuché otra voz, una voz conocida, la voz de Denise. Venía del minarete. ¡Ayuda! Estoy arriba, no puedo salir. Pero Barish me sujetó del brazo. No vayas, ese no es Denise. Denise no está allí. Pero su voz... Escucha bien, dijo Barish. Me tapé los oídos y presté atención. Era la voz de Denise, pero había algo mal. Las palabras eran correctas, pero la entonación era robótica, como si se repitiera en una cinta. Ayuda, estoy arriba. No puedo salir. Ayuda, estoy arriba. No puedo salir. Es una trampa, dijo Elif. Nos quiere atraer a la mezquita. Pasamos la noche escondidos en una casa. Los susurros nunca cesaron. Ahora ya no solo decían el nombre de Denise, sino también los nuestros. Sem, Elif, Barish, Selin, vengan, vengan. Han sido llamados, vengan. Por la mañana también perdimos a Selin. Un momento antes había ido al pasillo al baño. No volvió. Escuchamos su voz. Venía de afuera de la casa. Estoy aquí, la puerta no se abre, ábranla. Cuando abrimos no había nadie, solo huellas en el suelo. Iban hacia la mezquita. Quedamos 3. El pánico había dado lugar a la desesperanza. Nos está tomando uno por uno, dijo Elif. Sea lo que sea, nos está tomando uno por uno. Barish encendió la cámara. Estoy grabando. Tal vez alguien lo encuentre. Miró a la cámara. Quien sea que encuentre esto, no vengan a este pueblo. Aquí hay algo. Algo que conoce tu nombre, te reconoce. Y cuando te llama, tienes que ir. Esa noche el adán se escuchó temprano. Apenas eran las 22. La voz estaba más cerca que nunca, como si se recitara dentro de la habitación. Luego comenzaron los susurros, pero esta vez solo repetían un nombre. ¡Barish! 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 Barish se levantó. Sus ojos estaban vacíos. Me llaman, dijo. Tengo que ir. Tratamos de detenerlo. Gritamos, suplicamos, lo tiramos al suelo, pero era como si estuviera hipnotizado. Era fuerte. Nos empujó y salió por la puerta. Caminó hacia la oscuridad, hacia la mezquita. No pudimos seguirlo. Estábamos paralizados de miedo. Por la mañana solo quedábamos Elif y yo. Nos abrazamos. Debemos irnos, dije.
Sea como sea, tenemos que salir de aquí. Esta vez intentamos algo distinto. Seguimos el sol. Por la mañana nace en el este, al atardecer se pone en el oeste. Caminamos hacia el oeste, sin mirar callejuelas, sin volver atrás, solo en línea recta. Caminamos horas. Nuestras piernas ya no podían más. Pero seguimos. Al anochecer estábamos fuera del pueblo. Vimos los autos, lloramos, reímos, subimos. Giré la llave, el motor arrancó, aceleré, nos alejamos del pueblo. No miré atrás. A medianoche llegamos a la ciudad, fuimos a la policía, contamos todo. No nos creyeron. Tienen razón en que sus amigos desaparecieron, pero su historia es inconsistente, dijeron. La gendarmería fue al pueblo, no encontraron nada. El pueblo está completamente abandonado. No hay señales humanas, sus graves no muestran nada. Revisamos los registros. Realmente estaban vacíos. La parte donde filmamos dentro de la mezquita solo mostraba oscuridad, no había susurros, no había voces. Las grabaciones de Denise, Barish y Celine estaban borradas. Elif volvió al colegio 2 semanas después. Yo no pude. Cada noche los escucho, susurros, nombres, llamados. A veces miro por la ventana y veo un minarete en lo alto. Cada vez estoy en un lugar distinto, pero el minarete siempre está allí. La otra noche escuché el adán de nuevo. Esta vez solo repetía un nombre. ¡Sem! ¡Sem! Lo sé, muy pronto tendré que irme. La llamada debe ser aceptada, porque no puedes escapar. Si una vez entraste a ese pueblo, si tu nombre fue escrito en ese muro, no puedes salir. Tal vez físicamente sí, pero espiritualmente nunca. Esta mañana lo vi en las noticias. Elif había desaparecido en Estambul, en su propia casa. La puerta estaba cerrada con llave, la ventana cerrada, pero no estaba. La única pista era una palabra escrita entre el polvo, al borde de la cama. Voy. Yo también lo sé. Pronto será mi turno. Escribo este texto porque alguien debe saberlo. Alguien debe ser advertido. Si estás leyendo estas líneas, te pido algo. No vayas a ese pueblo. Aunque sepas cuál es, no vayas. Si no lo ves en el mapa, no tienes motivo para ir. Si la gente del lugar calla, su silencio es una advertencia. Y si algún día, en algún lugar, en la entrada de un pueblo ves esta frase, quien escucha regresa, entonces da la vuelta y nunca mires atrás. Porque hay lugares que no son para volver, hay voces que no deben escucharse y hay llamados que nunca deben responderse. Ahora es de noche, 23:45. El adán se escuchará en 15 minutos. Abrí la ventana, veo un minarete a lo lejos, me resulta familiar, escucho los susurros. Sem, ven, ha sido llamado, ven. Me pongo los zapatos, abro la puerta, sé a dónde voy y lo peor, siento que quiero ir. A la mañana siguiente, lo único que la policía encontró fue el apartamento vacío de Sem. La laptop estaba encendida, este texto en pantalla, pero después del último párrafo había una frase más. ¿Quién no va? Escucha la llamada. La misma frase grabada en la entrada del pueblo, ahora en la pantalla de la laptop de Sem, pero esta vez había 5 nombres más debajo. Ahmet, Zeynep, Mehmet, Ayşe, Kemal. Nuevos nombres, nuevos llamados. El ciclo continúa.